los PowerPoint van a estar subidos a intranet, ¿ya? Todos los videos van a estar subidos a YouTube. El canal se los voy a, o sea, el link para que vean los videos se los voy a subir por intranet. Cualquier duda que tengan, me la consultan, ¿ya? Yo no me creo el mejor del universo, también puedo tener pifias, ¿ya? Pero siempre voy a tratar de explicarles de la mejor forma posible para que me entiendan, ¿ya? Pero si no me entienden, tendré que buscar la alternativa de lograr que me entiendan, ¿ya? Pero si no me preguntan, no tengo idea, no voy a saber quién va a tener dudas, ¿ya? Bueno, vamos a partir con la sesión 1 que se llama Ecuaciones diferenciales y métodos de resolución. Los objetivos de esta clase particularmente son clasificar las distintas ecuaciones diferenciales según su tipo, su grado y su orden, y además resolver ecuaciones diferenciales ordinarias utilizando el método de las variables separadas. Estos son los objetivos que se presentan en este PowerPoint, que lo vamos a desarrollar hoy día y mañana, ¿ya? No es todo hoy día. Bueno, ¿qué es una ecuación diferencial? ¿Qué se entiende por una ecuación diferencial? Vamos a partir por la palabra ecuación. ¿Qué es una ecuación? ¿Qué es una ecuación? No diferencial, una ecuación cualquiera. ¿Qué es una ecuación? No se peleen para responderme, sí. ¿Un ejercicio con incógnitas? Ya, hay incógnitas metidas por ahí, ya, perfecto. ¿Esto es una ecuación? ¿Con un resultado? Ya. ¿Cómo ¿Una yo puedo solución? ligar estas dos ideas para que sea una ecuación? El igual. Muy bien, tiene que tener una igualdad. O sea, una ecuación es una expresión que contiene incógnitas, contiene números y es una igualdad, ¿cierto? Entonces, eso es lo primero. Aquí pasa lo mismo. Una ecuación ya tiene que ver con una expresión matemática que contiene derivadas o más de una o más variables, ¿ya? Que puedo tener muchas variables, puedo tener muchas derivadas, ¿ya? Puedo tener derivadas de varios estilos y todo eso representa una ecuación diferencial. Por ejemplo, en física, ustedes saben, se supone, o conocen, ¿cierto? Esta ecuación. Ustedes saben que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Bueno, fuerza se define como la derivada del momentum respecto al tiempo. Y la aceleración, yo la puedo escribir como la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces acá tengo una ecuación diferencial, donde tengo más de una variable involucrada respecto a una variable original, ¿cierto? Tengo valores que son constantes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá tengo una ecuación diferencial de y a de x igual a 0,2 x por y. Acá tengo otra ecuación diferencial, de 2f a de x2 más de 2f a de y2 igual a 0. Y acá tengo otra ecuación diferencial donde la derivada de x respecto al tiempo está elevado a 2, más la derivada de x con respecto de t es igual a x. Aquí tengo tres tipos de ecuaciones. Estas dos son ecuaciones que contienen una sola incógnita, particularmente que es la y. ¿Y cómo lo sé? Porque es de y a de x. O sea, estoy derivando la función y respecto a la variable x. ¿Ya? ¿Puedo llorar? Dijo que lo subiría a un link. Muchas gracias. Voy a poner a llorar. Gracias, Camila, gracias la que respondió. Chiquillos, yo no hablo en vano, escúchenme lo que estoy diciendo. El que me hace preguntas de acuerdo a lo que yo dije es porque está pajareando, está haciendo otra cosa. Y no, aquí estamos, aquí, ¿ya? Es la única forma que pongan atención y salgamos adelante, si no, no vamos a salir adelante. Y todas las excusas graban la falta, así que no me sirve de nada. ¿Alguien conoce este símbolo? Yo no lo conozco. Bueno, este símbolo va a aparecer en cálculo 3 y se llama derivada parcial. La derivada parcial nace cuando yo tengo una función que tiene más de una variable. Por ejemplo, acá la variable es x, aquí la variable es t, pero aquí tengo dos variables, la x y la y. Por lo tanto, f depende de dos variables. Entonces, para distinguir qué derivada es de cuál, utilizamos
esa D y no esa. ¿Ya? Entonces a esta se le llama derivada parcial, que en cálculo 3 la van a conocer pronto. ¿Ya? Por ende también es una ecuación diferencial porque está dentro de una derivada. Tipos de ecuaciones diferenciales. Tenemos las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales. ¿Cuál es la diferencia? Las ecuaciones diferenciales ordinarias se hacen con funciones que solamente tienen una variable, pero puedo tener más de una función, pero cada función tiene una variable y generalmente es la misma variable. En cambio, las ecuaciones diferenciales parciales son aquellas ecuaciones que contienen una o más funciones de más de una variable, o sea, una o más variables. Por ejemplo, acá tengo una ecuación diferencial porque tengo la derivada de y más 5 veces esa función y igual a e elevado a x, o tengo acá la segunda derivada de y con respecto a x menos la primera derivada de y con respecto a x más y igual a 0, o acá tengo, fíjense, acá tengo dos funciones, la función x y la función y, pero ambas dependen de una variable, el tiempo. En cambio, las parciales, tengo una función, pero que tiene dos variables, o tengo dos funciones que tienen dos variables distintas también. ¿Ya? Nosotros, particularmente en este curso, vamos a trabajar con estas ecuaciones, las ecuaciones diferenciales ordinarias. Por eso este curso, en realidad, no debería llamarse ecuaciones diferenciales, debería llamarse ecuaciones diferenciales ordinarias. O mejor dicho, EDO. Esa es la abreviación de una ecuación diferencial ordinaria. ¿Ya? Las ecuaciones tienen un orden, ¿ya? ¿Qué es lo que es el orden? La cantidad o las veces de derivación que existen, ¿ya? Por ejemplo, ustedes saben que yo puedo derivar una vez, dos veces, tres veces, y esa cantidad de veces que derivé se le llama orden, ¿ya? El orden en una ecuación diferencial la representa el orden mayor de las derivadas. Por ejemplo, ahí dice d2i a dx2 más 5, paréntesis, de i a dx elevado a 3, menos 4i igual a e elevado a x. Entonces acá tengo esta derivada y esta derivada. No me importa el exponente, me importa el orden. Me importa saber, ¿cierto?, cuál es la que se derivó en mayor cantidad. Y aquí claramente esta es de orden 1, porque la i la derivé una sola vez, y esta es de orden 2, porque la i la derivé dos veces. Por lo tanto, esta ecuación diferencial completa es de segundo orden, porque manda el orden mayor. ¿Se entiende? Sí, también una respuesta. Sí, Sí, profe. profesor, sí se entiende. Sí, profe, sí se entiende. Siempre les voy a pedir que me respondan. ¿Saben por qué? Porque una vez estuve hablando, estuve casi 15 minutos hablando. Solo porque se me había caído el internet. Entonces no me di cuenta que no había nadie, que estaba hablando al aire. Entonces siempre respondanme, aunque sea por chat. ¿Ya? Profe, ¿puedo repetir por qué era de segundo orden, por favor? Por supuesto. Tú lo que vas a hacer cuando veas una ecuación es fijarte en todas sus derivadas. Entonces, por ejemplo, esta derivada es de segundo orden. ¿Cómo lo sé? Porque dice d2i a dx2. O sea que la i la estoy derivando dos veces. Aquí no me voy a fijar en el exponente, sino que me voy a fijar en la derivada. Aquí dice de i a dx. Esto es de primer orden. O sea que esta ecuación contiene derivadas de primer orden y de segundo orden. Entonces, la ecuación completa es solo de segundo orden. Me cuido con las de mayor derivada. ¿Entendiste? Sí, ahí entendí. Gracias. Las ecuaciones diferenciales se pueden escribir de dos formas. Las puedo escribir como, por ejemplo, i' más 2i igual a 0, o que sería lo mismo decir de i a dx más 2i igual a 0. Pero también las puedo escribir de forma diferencial. De esta forma. M, que va a ser una función que va a acompañar al dx, y n, que va a ser una función que va a acompañar al dy. ¿Ya? Entonces, estas son dos formas de escribir una ecuación. En forma de derivadas o en forma de diferencial. Entonces, yo puedo pasar de una a la otra sin ningún problema. Por ejemplo, tengo esta función. Y menos x de x más 4x de y igual a 0. Entonces, si yo divido todo esto por dx,
el c de x con s de x se va a anular, me va a quedar y menos x, me va a quedar 4x y aquí me va a quedar dy partido por x por dx. ¿Y qué es dy a dx? Y prima. Entonces eso me va a quedar como y prima. Ah, entonces aquí me quedó una ecuación diferencial de forma de derivada. Entonces pude traspasar de la forma diferencial a la forma de derivada sin ningún problema. Y al revés puedo hacer lo mismo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo de acá tengo 4x y prima más y igual a x, yo este y prima lo puedo escribir como dy a dx más y igual a x, y ahora yo puedo multiplicar por dx. Entonces acá me va a quedar 4x de y, ¿cierto? Más y de x menos x de x. Lo único que hice es pasar el x para allá, igual a 0, y al final puedo llegar a la misma forma. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, profe. También las puedo escribir, a ver, antes de que, aquí, sí, vale. También las puedo escribir así. Puedo tener una expresión que esté igualada a 0, o puedo tener una derivada, ¿cierto? Que esté igualada a una función con su derivada anterior. Por ejemplo, no sé, y2' igual a 3y' más 4. Por ejemplo. ¿Ya? Esa estaría escrita de esta forma. La máxima derivada igual a términos que tienen derivadas más pequeñas. Pero son formas de notarlas, no hay ningún problema con eso. También las puedo clasificar por linealidad. ¿Ya? O sea, hay ecuaciones diferenciales de un orden cualquiera, enésimo orden, en donde yo puedo decir que es una función que es lineal. ¿Cómo saber que una función es lineal? ¿Ya? Una función es lineal cuando cumple esta característica. Fíjense, tengo a sub n de x, de n a de y, de x a la n, o sea, la enésima derivada, un coeficiente que puede ser una función por su derivada menor, más, un coeficiente por su primera derivada, un coeficiente con el solo, igual a una función. ¿Ya? Fíjense que ninguna derivada tiene exponente. O sea, si yo tuviera y2' al cuadrado, eso ya no es lineal. ¿Ya? Para que sea lineal, cada una de sus derivadas, incluyendo la función, tiene que estar elevado a 1 para que sea lineal. ¿Ya? Por ejemplo, acá esta función es lineal, porque tengo el y2' y delante de él tengo una función que depende de x. Tengo el y' y delante de él tengo una función constante. Tengo el y delante de la función tengo una constante. Esto está igualado a una función que depende de x, y a su vez el y y el y2' no tienen exponente. Por lo tanto, yo puedo asumir que esto es una ecuación diferencial lineal. ¿De qué orden es esta ecuación diferencial? Orden 2. De Segundo orden orden. 2 o de segundo orden. Muy Dos. bien. Excelente, excelente. ¿Ya? Pero ¿cuándo una EDO no sería lineal? Una EDO no sería lineal cuando el término que acompaña al I', al I o a lo que sea, depende de I y no de X. Como por ejemplo acá. Tengo el I' y delante de él tengo una función pero que depende de I. Implícitamente está el X, pero depende de I. Entonces esto ya deja de ser lineal. Porque para que sea lineal, lo que acompaña a las derivadas tienen que ser funciones que solo dependan de la variable X. ¿Ya? Otra cosa que también puede ser que genere que no sea lineal es que aparezca una función que dependa de y, como por ejemplo este caso. ¿Ya? O que la función esté elevada a una potencia distinta de 1. Todos estos casos generarían funciones que no son lineales. Pero a pesar de que no son lineales, esta función, ¿de qué orden? O sea, esta ecuación, ¿de qué orden es? De 1. Bien. ¿Y esta ecuación de qué orden es? De 2. Bien. ¿Y esta ecuación de qué orden es? De 4. Muy bien. La única diferencia es que no cumple con la característica de la linealidad. ¿Ya? Chiquillos, hasta acá. ¿Alguna duda?
¿Vamos bien? Es importante que esta parte la tengan, pero súper, súper clara. ¿Ya? Porque después yo voy a hablar nomás, pues ya tenemos una ecuación lineal, tenemos una ecuación homogénea o tenemos la solución. Bueno, profesor, ¿Ah? vengo a decir que una parte que no lo entendí muy bien fue donde se encuentra así en la parte del ejercicio del ejemplo. ¿Acá o en la anterior? En la imagen anterior. Ahí. Bueno, sí, en la parte de eso donde aparece, digamos, que es igual a C en X, eso es lo que no entendí cómo es igual a ese resultado o es simplemente Ah, no. es parte de la ecuación. Simplemente estamos clasificando. Tú tienes esta De ecuación, acuerdo. yo te estoy preguntando, ¿esta ecuación es lineal o no es lineal? Entonces, como cumple con todas las características de lineal, entonces la ecuación es lineal. Todavía no nos estamos metiendo en la estructura, cómo se resuelve o por qué es así, nada de eso. Solamente la estamos clasificando. Ok. Y para saber, ¿y cómo se sabe si no es lineal? Para que no sea lineal no tiene que estar no tiene que estar elevado al cuadrado, ¿verdad? Para que no sea lineal, ni las derivadas ni la función, o sea, ni el i, tienen que tener una potencia. ¿Cierto? Esta función solita no debe depender jamás de y, y las funciones que acompañan a las derivadas o a la función y tampoco deben depender de y, como acá. O sea, lo único que tiene que tener y son las derivadas y la función. Todo lo demás tiene que ser con x. Si no, deja de ser lineal. De acuerdo, gracias. Perfecto. Muy bien, está súper bien que pregunta. Bueno, yo les digo x más 5 igual a 8, entonces yo les digo que la solución de esta ecuación es x igual a 3. ¿Qué significa que x igual a 3 sea solución de la ecuación x más 5 igual a 8? De reemplazar ese valor en la ecuación tiene que dar igual en ambos lados. Bien, que al reemplazar este valor acá, ¿cierto? Me tiene que dar la igualdad. En el caso de una EDO, cuando yo tengo, por ejemplo, i2' más 2i igual a 5, la variable deja de ser un número y pasa a ser una función. Yo estoy buscando una función que al derivarla dos veces, a esa derivada sumarle dos veces la función, me tiene que dar 5. Eso estoy buscando una función. Por lo tanto, la solución de una EDO no es más que una función que, como toda función, tiene un dominio. Y a eso se le llama intervalo de definición. O sea, ¿dónde está definida esta solución? ¿Ya? Entonces, ahora no vamos a descubrir cómo encontrar la solución, sino que yo les voy a dar funciones y la pregunta es, ¿esa función será solución de la ecuación? Eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Ya? Así que no me pregunten, o sea, pueden preguntar, pero en realidad esto lo estoy dando yo. ¿Ya? Todavía no sabemos cómo llegar a esto. Solamente les digo, mira, esta es la función y quiero saber si es solución de la ecuación. Entonces, por ejemplo, acá la ecuación diferencial dice de y a de x igual a 1 partido por x. Esta es la ecuación diferencial, que es lineal y es de orden 1. Entonces, mi pregunta es, ¿y igual al logaritmo natural de x será solución de esa ecuación? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivar de y a de x. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 partido por x. ¿Es solución entonces esta función acá? ¿Qué dice el público? ¿Es o no es solución? Sí. Pero esto es solución bajo una restricción súper importante. ¿Que el x no puede ser? 0. El x no puede ser 0. Porque independiente de conocer un número, recuerden que toda ecuación, o sea, toda función representa en el fondo un conjunto de números. Así que tengo que tener claro qué valores no puedo reemplazar en dicha función. Bueno, aquí obviamente tampoco el x no puede ser negativo, así que realmente acá esto es factible para todos los x mayores que 0, pero fíjense que originalmente no es así, porque la función sí puede ser mayor que 0. Entonces, realmente aquí tendría que ir un valor absoluto, porque esto es solución de esta ecuación. ¿Ya? Veamos otro caso.
Dice de y a de x igual a x por y elevado a un medio. Aquí tengo una ecuación diferencial. ¿De qué orden? 1. No. ¿De orden? 1. De orden 1, muy bien. ¿Y es homogénea o no es homogénea? O sea, perdón, ¿lineal o no es lineal? Todavía no hablamos homogénea. ¿Es lineal o no es Sí, lineal? es lineal. Es lineal. No lineal. Es no lineal porque el y está elevado a un número Medio. y debería ser elevado a 1 solamente. Entonces mi pregunta es, ¿la ecuación y igual a 1 partido en 16 por x elevado a 4 será solución de esta ecuación? Entonces, como ustedes me dijeron, lo que tenemos que hacer es reemplazar esto en la ecuación y me tiene que cumplir la igualdad. Entonces, primero vamos a encontrar el de y a de x. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Como todo el mundo sabe, la derivada de una potencia baja al 4, ¿cierto? Y se le resta 1, por eso quedó 4 16avos por x elevado a 3. Y si yo simplifico el 4 con el 16, claramente me da un cuarto por x elevado a 3. Eso es lo que tengo a mi lado izquierdo. Revisemos el lado derecho. El lado derecho es x por y elevado a un medio. Pero y es la función un 16avos por x elevado a 4, que está elevado a un medio. Entonces yo sé que un medio en un exponente es como una raíz. La raíz de un 16avos es un cuarto y la raíz de x elevado a 4 es x cuadrado. Entonces multiplico x cuadrado por x y me da x cubo. O sea, me dio un cuarto de x cubo, que sería la parte derecha. ¿Cómo son estos dos términos? Iguales. Por lo tanto, esto es solución de la EDO. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿El resto? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Profesor, de hecho, yo sí tuve dudas. Dígame, ¿dónde tuvo su duda? Bueno, aún no me quedó del todo claro en la parte de la que se tiene que hacer, en donde se encuentra, digamos, donde se encuentra la i elevado al un medio, ahí. Ajá. ¿Qué pasa con eso? Bueno, que después de ahí del desarrollo me perdí un poco. Bueno, esta ecuación que está acá, vuelvo a insistir, yo te la doy como ecuación diferencial. Lo mismo que la solución. Entonces yo te estoy preguntando, ¿esta ahí será solución de esta ecuación diferencial? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que comprobar la igualdad. Entonces, para comprobar la igualdad, tengo que hacer lo que está al lado izquierdo junto con lo que está al lado derecho. Y me debería dar lo mismo, ¿cierto? Eso es comprobar una ecuación. Entonces, lo que está al lado izquierdo dice, mira, de y a de x. De y a de x es la derivada de y con respecto a x. Y yo tengo el y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Derivar el y con respecto a x, cuya derivada es este término que está acá. ¿Entendiste eso? Sí, profesor, eso sí lo entendí. Entonces ahora vamos a ver el lado derecho. Entonces el lado derecho es el término x por y elevado a un medio. Pero yo sé quién es y, porque para nosotros y es este término, un 16avos por x elevado a 4. Entonces lo reemplazo acá. Entonces al reemplazarlo y al operar eso, llego también a un cuarto por x elevado a 3. O sea que esta expresión es equivalente a esta expresión. Por lo tanto, de y a de x sí es igual a x por y elevado a un medio cuando y es esta función. Por lo tanto, esta función es solución de la ecuación. ¿Entendiste? Bueno, más o menos. Ya, ¿qué es lo que no entiendes? Más específico todavía tu pregunta. Bueno, me refiero en la parte para llegar a ser igual, o sea, como que ahí me perdí. Ya, pues mira, de y a de x es igual a x por y elevado a un medio. Esa es la ecuación, ¿cierto? ¿Cuánto te dio de y a Bueno, de x? Un cuarto por x elevado a 3. ¿Cuánto te dio x por y elevado a un medio? Un cuarto por x elevado a 3. ¿Cómo son? Iguales. Entonces esta ecuación es válida. ¿Pero bajo quién es válida? Bajo esta solución. O sea, esta ecuación es válida cuando la función es esta y no otra. O sea, si yo te digo y igual a x elevado a 4, ¿será solución? No, porque esta es la solución. Un 16avos por x elevado a 4. ¿Entendiste?
Sí, ahora sí lo entendí. Gracias. Perfecto. Bueno, acá tenemos otro caso. Aquí tenemos una ecuación diferencial y tenemos su posible solución. Entonces la pregunta es, ¿L será solución de L? Entonces si cumple la igualdad es porque es solución. Pregunta, ¿esta ecuación diferencial de qué orden es? 2. 2. Ya, bien. ¿Es lineal o no lineal? Lineal. Lineal. ¿Es una EDO o una EDP? Una de dos. Una Una EDO. EDO. Porque es una función que contiene una sola variable. Súper. Bueno, esta función, si se fijan bien, necesita que conozcamos su primera derivada y su segunda derivada. Entonces vamos a tomar la función y vamos a calcular. Primera derivada, e elevado a x más x por e elevado a x. ¿Por qué? Porque este es un producto. Entonces recuerden que la derivada de un producto es derivada del primero, que es 1, por el segundo, ahí está, más mantengo el primero y derivo el segundo, pero la derivada del e sigue siendo el mismo e. Así que ahí tenemos la primera derivada. Determinamos la segunda derivada, que es derivar lo que ya había derivado. La derivada de e elevado a x es elevado a x, más tenemos aquí el producto, derivada del primero que es 1 por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Se suman los 2e elevado a x, que me da 2e elevado a x, más x por elevado a x. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a tomar la ecuación diferencial del lado izquierdo y voy a ir reemplazando todo lo que tengo. ¿Ya? El i2' es 2 elevado a x por x más elevado a x, menos 2, el i', que es elevado a x más x por elevado a x, más el i, que es x por elevado a x. Entonces acá tengo el, ¿cierto? El se multiplica con él se multiplica con él con él lo sumo, que es el que está ahí, y ahora si me doy cuenta, él se va con él se va con él, y llego a 0. Por lo tanto, encontré que esta es solución de la ecuación. Profe, el valor de i siempre lo van a dar. No hay otra forma. Por el momento sí. Nuestra pega en algún momento es encontrarlo. ¿Cachai? Pero por el momento sí, puedes solamente comprobar si una función es solución o no de una ecuación diferencial. ¿Ya? Sin embargo, esta ecuación también tiene otra solución, que es esta, i igual a 0. ¿Por qué? Porque i igual a 0, su derivada es 0 y segunda derivada también es 0. Por lo tanto, también cumpliría con esto. A esta solución se le llama solución trivial, porque es una solución que es un número que es 0, ¿ya? Y que también cumple con este tipo de ecuaciones diferenciales. O sea, aquí yo podría tener dos tipos de ecuaciones asociados a él. ¿Ya? ¿Se entiende? Profe, la verdad es que no entendí. ¿Qué no entendiste? Es que eso de cómo lo fue resolviendo, porque dice i', o sea, i elevado a 1 es igual al otro. Eso es lo que no entendí, cómo resolver eso. Ah, entonces, ¿sabes cuál es tu problema? Que no sabes derivar. Acabamos de detectar el primer problema y que lo tenemos que solucionar ahora. Ya, esta es la ecuación diferencial. ¿Estamos ok? Y esta es la supuesta solución. Listo. Entonces, primero necesito encontrar el i', porque no puedo encontrar el i2' al tiro. Tengo que pasar por el i' y después el i2' y así si tuviera. Entonces vamos al i'. No, sí, ¿Cómo eso lo se entendí, derivaba pero lo un otro, producto? ¿Te acordáis o no? ¿Cómo se derivaba un producto? Sin vergüenza a no saber. Si no sabes, no sabes, no. ¿Cómo se deriva el producto? A ver, alguien que me sople. Alguien que me sople. El primero por el segundo. Ya, la derivada del primero por el segundo, más mantengo el primero y derivo el segundo. ¿Cierto? Esa es la derivada de un producto. ¿Cuánto era la derivada de x? 1. Y 1 por e elevado a x, e elevado a x. Más x por... ¿Cuál es la derivada de e elevado a x?
e elevado a x. Entonces acabo de encontrar la primera derivada de la función. ¿Entendiste? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces ahora vamos a calcular la segunda derivada. ¿Cómo se calculaba una derivada en una suma? No, profe, sí. Esa era mi duda. Ya me acordé. ¿Ya? ¿Te acordaste? Sí. ¿Seguro? Bueno, y después aquí deriva ese lo volví a hacer como producto, llega a eso, después reemplazáis, y como dio 0, entonces solución. Si te hubiera dado otra cosa, no sería solución. ¿Captaste? Sí, profe, gracias. Súper. Chiquillos, no tengan nunca vergüenza de preguntar, si yo estoy acá para responder. De repente igual te voy a molestar, ¿para qué estamos con cosas? Pero la idea es que salgan, y si no se acuerdan de derivar, se acuerdan ahora, pues si de eso se trata. Sí, puede tener dos soluciones. Esta solución y igual a x, o sea, perdón, y igual a x por e elevado a x es como la solución principal. Y esta es una solución trivial, que también puede ser solución de la ecuación diferencial, pero que no es la principal. ¿Entendiste? ¿Iván? ¿Sí? Perfecto. Bueno, en algún momento también vamos a aprender a cómo encontrar soluciones triviales. ¿Ya? Todas las soluciones, así como las funciones, las puedo escribir de dos formas, de formas explícitas y de formas implícitas. Recordemos que una función es de forma explícita cuando la función está determinada directamente por algo que tiene x, ¿cierto? O que depende de su variable original. Por ejemplo, y igual a 1 partido por x es una función que es explícita, por lo tanto es una solución explícita. Entonces la pregunta es, ¿esto será solución de esta ecuación que está acá? Veamos, pues. ¿Qué tengo que hacer primero? Derivar. Dos formas de derivar esto. El método fácil y el método difícil. El método fácil, esto es un cociente. ¿Cómo se deriva un cociente? Como decía mi profesora, línea fraccionaria, denominador al cuadrado. Deriva el de arriba, que va a ser 0, y multiplícalo por el de abajo, que es x, menos, mantén el de arriba, y deriva el de abajo, que es 1. Entonces 0 por x, 1 por 1, 1, entonces me va a quedar menos 1 partido en x cuadrado, que es lo que está acá. El otro método, que el x suba como potencia x elevado a menos 1, entonces la derivada de esto es baja el menos 1, se le resta 1 al exponente, va a quedar menos 2, y por lo tanto ese ahora va a bajar, y me va a quedar así. Cualquiera de las dos formas me va a dar lo que yo quiero. ¿Qué tengo que hacer ahora? Reemplazar en el lado izquierdo y ver si me da 0. Si me da 0 es solución, si no me da 0 no es solución. Así de simple. Entonces acá tengo x por y', pero ¿quién era y'? Menos 1 partido en x cuadrado, donde lógicamente ese x se simplifica con él. Más y, pero ¿quién era y? 1 partido por x. Entonces aquí como se fueron esos dos, me quedó menos 1 partido por x más 1 partido por x, donde lógicamente esto es 0. Por lo tanto, y igual a 1 partido por x es una solución explícita de esta ecuación diferencial. ¿Y por qué explícita? Porque el y está igualado a un término con x. Y se acabó. Profe, ahí no sería trivial. No sería trivial. La solución trivial generalmente es y. Ahora, si tu pregunta es, ¿aquí el y podría ser la solución trivial? Sí. Porque si te fijas bien, al ser y igual a 0 y su derivada igual a 0, al reemplazarlo voy a tener x por 0 más 0, el cual me da 0. Buena observación, ¿eh? Muy bien. Muy bien. ¿Te diste cuenta que aquí también puede haber una solución trivial? Ya, lo que pasa, Valentina, es que esta solución que nosotros tenemos acá es una solución principal. O sea, es una solución que resuelve directamente la ecuación diferencial. Pero hay soluciones, ¿ya?, que generalmente son constantes, ¿ya?, que también satisfacen la ecuación diferencial, pero que no te la entrega la solución principal. Es una solución aparte, ¿ya? Y estas soluciones aparte se llaman soluciones triviales, que como te digo, generalmente son constantes. Generalmente, ¿cómo saber que una función tiene solución trivial? Porque la función depende solo de y que siempre está igualado a 0. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿por qué el y igual a 0 es solución trivial? Porque su segunda derivada es 0, o sea, la función es 0, su primera derivada por lógica es 0 y su segunda derivada por lógica es 0. Entonces, si yo sumo todo eso, me da 0. Por eso es trivial. ¿Cachai?
se puede determinar de manera rápida porque es una constante que satisface la ecuación. Aquí pasa lo mismo. El i igual a 0 es una solución trivial porque i' es igual a 0 y al reemplazarlo da 0. Y que no me la entrega su solución principal. Porque acá jamás voy a obtener el valor 0. ¿Cachai? No sé si entendiste. Un poquito mejor. ¿Vale? ¿Estás ahí? Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Entendiste? Perfecto. Bueno, pero a su vez también tenemos soluciones que son implícitas. ¿Cuándo una solución es implícita? Cuando yo tengo una función en donde la ecuación, ¿cierto?, no está despejada. O sea, en términos prácticos, el i está elevado a una potencia. No está despejada. ¿Cómo acá? La ecuación de una circunferencia representa una relación matemática que yo la podría traducir, ¿cierto?, en una función. Entonces, esta es una ecuación que es implícita y que curiosamente es solución de esta ecuación. Ah, pero ¿y profe, cómo es solución de esta ecuación? Sí, pues. Porque recuerden que acá tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Yo lo que puedo hacer es derivar esto. Si ustedes se acuerdan, ¿cierto?, ¿cómo se derivaba implícitamente? Primero derivábamos el x cuadrado. La derivada de x cuadrado son 2x. La derivada de y cuadrado son 2y, pero como dentro del y hay una x que está metida, entonces tengo que derivarla y ahí es cuando aparece el y'. Y la derivada del 25, como es una constante, me da 0. Entonces yo acá puedo despejar el y'. Entonces el 2x pasa como negativo, como acá, y el 2y pasa dividiendo. Entonces se van los y me quedan menos x partido en y. Y como nosotros sabemos, y' es lo mismo que de y a dx, que es igual a menos x partido por y. Por lo tanto, aquí tenemos que esta es una solución, pero del tipo implícita. Términos prácticos, es explícita cuando tengo y igual a algo y es implícita cuando no tengo despejado el y. Y listo. Y ahí tengo la diferencia. Profe, ¿qué quiere decir el G, o sea, los puntos abajo? Ah, no, es que si pasé el 25 restando, me quedó x cuadrado más y cuadrado menos 25 igual a 0. A lo cual yo lo podría definir como una función g de x, y, porque depende de dos variables, de la x y de la y. Nada más. Pero en realidad con llegar a esto, basta y sobra. ¿Por qué el i quedó con 2i? Tenemos i cuadrado. El i es una función que depende de x. Derívalo. ¿Cuál es derivada de una potencia? Baja el 2, se le resta 1 al exponente, pero ahora aparece el i'. ¿Por qué? Porque por regla de la cadena, primero derivé la función completa y ahora derivo lo que está dentro. Lo que está dentro es la función i, pero como no la conozco, la tengo que escribir como i'. Por eso acá quedó 2i por i'. ¿Entendiste, Valentina? Ya, perfecto. Bueno, toda solución implícita se puede transformar en una solución explícita, sí o sí. Simplemente tengo que despejar la y. Entonces, si yo despejo, por ejemplo, acá la y, el x cuadrado va a pasar restando, saco la raíz, pero al extraer una raíz siempre aparece un más y un menos, que serían estas dos soluciones. Entonces, acá son ambas soluciones de forma explícita. El problema es que el recorrido de las funciones son distintas, porque la de arriba representa la mitad de una circunferencia de arriba, y la de abajo representa la mitad de abajo de una circunferencia. Pero ambas, ¿cierto?, tienen una característica, que el x pertenece entre el menos 5 y el 5. Y ahí abarca el x, digamos, directamente. ¿Ya? O sea, no está definido para cualquier valor, sino que para ese valor específico del x. Observaciones. Si yo pasara para acá el 25, tengo x cuadrado más y cuadrado menos 25 igual a 0. Yo me pregunto, ¿cambiará? Porque esta es la ecuación diferencial. De y a de x partido en menos x partido por y. ¿Cambiará la ecuación, o sea, la solución
¿O dejará de ser solución si en vez de poner un 25 coloco un 24? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Va a cambiar? O sea, ya no sería solución. Muy bien, Iván. ¿Va a seguir siendo solución? Pues porque fíjense que cuando derivé el 25 me dio 0. Entonces, en vez de 24 podría poner un 2 y su derivada también me va a dar 0. Podría colocar un 5500 y su derivada me va a dar 0. Por lógica, en realidad, esta es una solución bastante particular, cuando vale 25. Pero yo podría tener esta solución implícita. X cuadrado más Y cuadrado menos C igual a 0. ¿Ya? Entonces, esta ecuación también es solución de esta ecuación. Porque si yo la derivo, voy a llegar a esta representación. ¿Eso qué significa? Que esta solución que está acá es una solución particular. En cambio, esta solución que está acá es una solución general. ¿Y por qué es general? Porque va a depender de un valor de constante. ¿Qué significa esto? Prácticamente significa que las soluciones están asociadas a una familia de curvas. ¿Ya? O sea que muchas curvas pueden satisfacer esta ecuación diferencial. En este caso particular, estas representan circunferencias de un cierto radio. En este caso el radio sería la raíz de C. Y todas son solución de esta ecuación diferencial. Entonces, cuando yo tenga una solución que tenga una constante involucrada, esa es una solución general. Y cuando yo tenga una solución que no tenga una constante un C asociado, esa es una solución particular. ¿Ya? ¿Se entiende? Es como cuando en cálculo 2 les decían, ¿cuál es la integral de x cuadrado por dx? Entonces ustedes decían x cubo partido por 3, entonces venía el profe y decía que está malo. ¿Por qué? ¿Qué me faltaba ahí? La constante. Más la constante. Constante de integración, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo derivo esto, metía la constante ahí, igual voy a encontrar el integrando. Aquí es lo mismo. ¿Ya? En realidad son infinitas funciones o una familia de funciones que pueden resolver la ecuación diferencial que me están planteando. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, aquí está el concepto, familias de soluciones. Entonces, se llama familia de soluciones a todo grupo de soluciones que contiene una constante. ¿Eso qué significa? Que para un valor de constante tengo una función, para el otro valor de la constante tengo otra función, para otro valor de constante tengo otra función. Pero la función tiene la misma estructura, solo que cambia la constante. O sea, en el fondo es la misma curva, pero puede estar corrida, o puede estar más ancha o más angosta, pero siguen siendo todas soluciones de la misma ecuación diferencial. Por ejemplo, acá tenemos la ecuación 2y' más y igual a 0. Y la pregunta es, esta solución, que es explícita, porque es y igual a algo, y es general, porque tiene la constante, la pregunta es, ¿esta familia de soluciones será solución de esta ecuación? Veamos. Para ello, primero necesito conocer su derivada. Todos sabemos que se mantiene el C, la derivada del exponencial es la misma exponencial, y si derivo el exponente del exponencial, me va a quedar menos un medio. Por eso acá me quedó menos C medios por E elevado a menos X medio. Reemplazo en la ecuación diferencial que me dieron. O sea, 2 por Y'. ¿Quién era Y'? Menos C medio por E elevado a menos X medio. Más Y, que es C por E elevado a menos X medio. Aquí se van los dos y me quedó menos C elevado a más C por elevado a. Por ende, los dos se van y me da C. Por lo tanto, puedo decir que esta es la solución general de esta ecuación. Y si yo le doy un valor al C, por ejemplo 1, esta va a ser una solución particular de la ecuación diferencial. Y además tengo una solución más, que es esta. Igual a 0. ¿Cierto? Que en este caso vendría siendo una solución singular que se le llama, a la cual nosotros le llamábamos antes solución trivial. ¿Sí? O sea que esta es la generalísima, esta es la que manda.
Esta es particular a la que manda, o sea, yo le doy un valor de C y obtengo esa particular. Y esta que está acá, bueno, en este caso la puedo obtener de acá, pero hay ocasiones que no. ¿Ya? Todo va a depender del tipo de ecuación diferencial que yo posea. En este caso, la familia de soluciones serían estas. Entonces, todas estas curvas son solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Tal vez, quizá. ¿Sí? El Iván dice que sí, y el resto, el Mauricio también dice que sí. ¿Y nadie más? ¿Son dos alumnos no? ¿Profesor? Yo veo Todo acá. dicho. A mí, la verdad, no entendí muy bien en la parte de familia de soluciones. En el ejemplo 1 no lo comprendí aún. Este ejemplo. Sí, aún no lo comprendí. Traté de ver un poco más, pero no. Ya. Más i igual a 0 y el i es igual a e por e elevado a menos x medio. Mira, la pregunta es, ¿esta solución o esta ecuación o esta función será solución de esta ecuación? Entonces, lo primero que te tienes que preguntar, ¿esta ecuación o esta función representa una función o una familia de funciones? ¿Qué piensas tú? ¿Representa una o una familia de funciones? Cuéntame. Bueno, yo creo que presenta solo una ecuación. Ya, esto es una función, pero es una familia de funciones. ¿Por qué? Porque si yo al valor de c le doy el valor 1, yo voy a tener la ecuación igual a e elevado a menos x medio. Si yo te digo que c igual a 2, entonces i va a ser 2 veces e elevado a x medio. Si c vale 8, voy a tener otra ecuación, que es 8 e elevado a x menos x medio. O sea, esta expresión que es tan general, ¿ya? ¿Y por qué general? Porque tiene una constante. A esa solución se le llama solución general. ¿Cachai? Y cuando yo le dé un valor a C, a eso se le llama solución particular, porque es una. ¿Cachai? En cambio, esta representa muchas funciones. Por eso a esta ecuación se le llama familia de funciones o familia de soluciones. Familia porque son todas las mismas funciones, pero en diferente lugar del plano cartesiano. Por ejemplo, si yo graficara acá todas estas funciones, aquí tendría algunas. La amarilla, la roja, la azul, no sé qué color es, y el morado. ¿Cierto? Todas representan una misma exponencial, pero que tienen una constante distinta. ¿Entiendes esa parte? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ah, creo que aún me sigue enredando esa parte, como que no entendí muy bien aún. X cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. ¿Qué representa esto? Cuéntame tú. ¿Qué representa esto? ¿La ecuación de qué cosa es? ¿Alguien que lo ayude? Creo, no se me viene nada a la mente, profesor. ¿Alguien que lo ayude? ¿Esto qué Espera, es la Una, comprensión, la de Pitágoras. La ecuación de una circunferencia. ¿Cuál es el centro de esta circunferencia? El origen. ¿Y cuál es el radio de esta circunferencia? R. ¿Cierto? Entonces, si yo digo que el radio vale 1, yo voy a tener una circunferencia de radio 1. Pero si yo a R le doy el valor 2, voy a tener otra ecuación con una circunferencia un poco más grande, de radio 2. Si R vale 3, voy a tener una circunferencia un poco más grande, que es de radio 3. Entonces, esta se va a llamar x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Porque cuando reemplace el 3 al cuadrado es 9. Esta de acá se va a llamar x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Porque cuando reemplace el 2 me va a quedar 2 al cuadrado 4.
Esta que está acá se va a llamar x cuadrado más y cuadrado igual a 1, porque cuando reemplace el 1, 1 al cuadrado es 1. Entonces, cada una de estas ecuaciones es particular, pero esta es una fórmula genérica que va a depender de qué valor de R recibo. Por lo tanto, esta ecuación representa una familia de curvas. Todos tienen una particularidad, todos tienen el mismo centro, pero con radios distintos. Profe, ¿y cuándo no va a representar una familia? No, pues si por ejemplo, si yo te dijera, no sé, 3x más c es una familia de curvas. Siempre que hay una constante es una familia de curvas. Ah, ya. Está sumada a la c, puede estar multiplicada, da lo mismo, pero todas son familias. Mi familia, somos la familia Rojas. Está la mamá Rojas, está el papá Rojas, está el hijo Rojas. Todos tenemos algo en común, Rojas. Pero somos todos distintos. Aquí pasa lo mismo. Todas No, sí, representan pero diferencias lo que que estaba preguntando era cuándo no viene a ser familia. él no es una familia. ¿Por qué? Lógica pura. ¿Por qué él no es familia? Porque ya está X cuadrado más por y el cuadrado R igual a igual a 3. exacto. X cuadrado más y cuadrado igual a 9 representa una circunferencia. Cuando R vale 3, no tenía otra opción. Esta es una circunferencia cuando su radio vale 2. Entonces ya no es una familia. Esta es una circunferencia. Pero esta sí es una familia. ¿Por qué? Porque tengo una constante asociada a toda la ecuación. Entonces voy a tener distintas funciones para cada valor que yo le dé a la constante. ¿Cachai, no? Por eso esta que está acá es una solución general. ¿Por qué la palabra general? Porque va a depender del valor de C. Para cada valor de C voy a tener una solución particular, porque es para esa C y ninguna otra. ¿Se entiende? Pues ahora no sé si me entienden. ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Sí, profe. Sí, profe, quedó claro. Y el que me preguntó recién, ¿entiende ahora el concepto de familia de curvas? En realidad, no es por molestar a nadie ni humillar a nadie, pero esto ya lo tienen que saber, porque las familias lo vieron en cálculo 2, lo vieron en cálculo 1, ¿ya? Porque, por ejemplo, como les dije recién, pues cuando ustedes integran de forma indefinida, ¿cierto? No sé, seno de x, ustedes dicen, esto es menos coseno de x más c, porque esto no representa una función, representa una familia de funciones que si yo las derivo, me da como resultado el integrando de la integral, o sea, su primitiva. ¿Se dan cuenta o no? O sea, tengo muchas soluciones que pueden satisfacer esta integral. Aquí pasa lo mismo. Tengo muchas soluciones que pueden satisfacer la ecuación. Y todas esas soluciones yo las puedo escribir de una sola forma, que es esta. Por eso es general. ¿Cachai? Porque no creo que ustedes quieran calcular para cada C una ecuación. Pues no estaríamos al año del queso tratando de encontrarlas todas. Por eso esta es una solución general. ¿Ya? Y ahora, sí, pues también puede ser. Eso también va a depender mucho de dónde venga el C. Eso lo vamos a ver cuando descubramos cómo encontrar ese tipo de ecuación. Por el momento están. Y por ende sí puede ser negativo. ¿Ya? Entonces, el que me preguntó recién, la pregunta es, ¿entendiste el concepto de familia? Sí, profesor. Sí, mejor. Sí, un poco, pero tendré que volver a repasar. Ya. Ya, entonces ahora no tenéis que repasar de la clase. Lo que vas a tener que hacer ahora como tarea es buscar qué es una familia de ecuaciones. Búscala en internet, en YouTube, búscala en tu materia que viste en cálculo 2, porque de ahí nace todo, ¿ya? De qué es una familia. Entonces ahora, la pregunta es, ¿esta familia de curvas será solución de esta ecuación? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque si la derivamos una vez, la reemplazamos en la ecuación, te da la igualdad. Entonces esta es una solución general. Entonces ahora yo vengo y digo, pues yo quiero una solución particular.
no quiero la general, quiero una particular. Bueno, dale un valor al C, pues. Si C vale 1, yo voy a tener esta ecuación particular. Puede venir Juanito Pérez y Juanito Pérez dirá, yo no quiero que C valga 1, yo quiero que C valga 5. Entonces voy a tener la otra solución que también puede ser, va a ser 5 elevado a menos X medio. Puede venir la Laura y la Laura dirá, yo quiero que C valga menos 7. Ya, entonces vamos a tener otra solución que va a ser menos 7 por E elevado a menos X medio. O sea, esta y esta son soluciones de esta ecuación diferencial también. Pero son particulares. ¿Ya? Entonces, para no estar escribiendo todas, escribo una sola, que es la general, que es esta que está aquí, que representa la familia de curvas que le estaba diciendo. Por acá afuera hay un auto. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos esta función igual a cx menos x coseno de x. ¿Esta solución es particular o general? ¿Qué dice el público? ¿Esta solución es particular o general? General, General. porque tiene la C constante. Muy bien, es general porque tiene la constante C. Por eso es general. Si yo le asignara un valor a esa C, pasaría a ser particular. Pero por el momento esta es solución general. La pregunta es, esta solución general, que si yo la grafico, me da esto que está acá, ¿ya? Me da un sinfín de funciones oscilantes, ¿ya? Y que suben por el término Cx. Entonces la pregunta es, todas estas funciones que están acá, ¿serán solución de esta ecuación diferencial? Entonces, ¿qué necesito conocer? Esta es una ecuación diferencial de primer orden, es lineal, porque la y', la y está elevado a 1, lo que lo acompañan son términos con x, está igualada a una función que depende de puras x, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que encontrar? Y'. Entonces, vamos a derivar. Recordemos que, ¿cómo se deriva el cx? Se mantiene el c y se deriva el x. Y la derivada de x es 1, por eso quedó c. Acá tenemos un menos y tenemos un producto. Entonces, derivada del primero, la derivada de x es 1 por el segundo, que dio coseno. Después un más, pero con este menos va a quedar menos. Mantenemos el primero y derivamos el segundo, pero la derivada del coseno es menos seno, entonces me va a quedar más seno de x, que es lo que está ahí. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos en esta parte de la ecuación y deberíamos llegar a la parte derecha. Entonces tengo x por y', pero y' es c menos coseno de x más x más seno de x. ¿Cierto? Después viene menos y, pero ¿quién es y? Y es cx menos x coseno de x. Multiplicamos, x por c son xc, x por coseno es x coseno, x por x seno de x es x cuadrado seno de x, ¿cierto? Menos cx más x coseno de x. Entonces aquí se dan cuenta que él se puede simplificar con él se puede eliminar con él y me queda x cuadrado seno de x. Por lo tanto, igual a cx menos x coseno de x es la solución general. Y si yo al c le asigno un valor como 0, ¿por qué 0? Porque a mí se me dio mi regalada gana. Entonces quedaría esta función, donde claramente esta función sería una solución solamente particular. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Profe, ya me perdí con el c igual a 0. Ya. Esta es la solución general. Sí. ¿Qué pasaría si yo te digo, yo quiero que c valga 0? Porque yo quiero, ¿no? Entonces, cuando yo le doy un valor al c, como el 0, aquí me va a quedar 0 por x, por ende se va de ese término, y me va a quedar solamente menos x coseno de x. Entonces, esto también es una solución, pero particular, porque le di un valor al c. ¿Entendiste? Sí, O sea, sí. por ejemplo, esta línea roja, esta función roja es una solución particular. Esta solución azul es una solución particular. Esta solución verde es una solución particular. Esta solución amarilla es particular. Esta solución morada es particular. Porque para cada una de ellas yo le tuve que asignar un valor al c. Pero todas son una solución general.
Y todas vienen representadas por esta ecuación que representa una familia. Somos una familia, todos somos iguales. ¿Se entiende? Sí, ahí sí, profe, gracias. Ahora, ¿cuántas soluciones pueden existir? Mira lo curioso. Puedo tener más de una solución. Por ejemplo, acá tengo esta ecuación diferencial, que es de segundo orden, que es lineal, ¿cierto? Y tengo estas dos posibles soluciones. Coseno de 4t y seno de 4t. La pregunta es, ¿serán cada una de ellas solución de la ecuación? Entonces, veamos x1 primero. Entonces, x1 es coseno de 4t, su derivada, porque tengo que pasar por la primera derivada para poder llegar a la segunda, sí o sí. Entonces yo sé que la derivada del coseno es menos seno de 4t, derivo lo que está dentro por la regla de la cadena, la derivada de 4t es 4. Ahí está. Vuelvo a derivar, mantengo el menos 4, la derivada del seno es coseno de 4t, la derivada del 4 es 4, con el 4 de afuera me queda menos 16. Entonces x1, 2' es menos 16 coseno de 4t. Si lo reemplazamos acá, en el x2' más 16x, ¿cierto? El x2' es menos 16 coseno de 4t, más 16 por x, donde x es coseno de 4t, se van y me da 0. O sea que él es solución de la ecuación. La otra será solución, veamos, lo mismo. Tenemos x2, que es seno de 4t, entonces su derivada, la derivada del seno es coseno, la derivada de 4t es 4. Derivamos el coseno ahora, mantenemos el 4, la derivada del coseno es menos seno de 4t, derivo el 4t, me queda 4, con el 4 de afuera me queda menos 16. Reemplazo el x2' en menos 16 seno de 4t, más 16 por x, que es el seno de 4t, se van y me queda 0. O sea que estas dos son soluciones y particulares. ¿Por qué son particulares? Porque no tienen constante. ¿Cómo yo de estas dos soluciones particulares podría crear una solución general? Realizando esto. Una combinación lineal. ¿Alguien se acuerda cómo se hacía una combinación lineal? ¿Cómo se hace una combinación lineal? ¿No se acuerdan? Ya, a ver. Tengo el vector 2,1 y tengo el vector menos 2,3. ¿Cómo sería una combinación lineal de esos dos vectores? ¿Qué tenía que hacer? Voy a hacer una queja formal a su profesor pasado porque no saben hacer esto. ¿Cómo se hace una combinación lineal? Ya, levanten la mano quien no sabe. No me voy a enojar. Menos mal que participan 2, 3, 4. ¿No saben cómo una combinación lineal? Ya, miren, se los voy a enseñar porque me cayeron bien, ¿no? Una combinación lineal es la suma de dos vectores multiplicadas por una constante. Es una combinación lineal. Y para cada constante encuentro un nuevo vector. O sea, en el fondo estos vectores generan nuevos vectores. Entonces, si yo tengo estas dos soluciones, su solución general es la combinación lineal de ellos. O sea que a él lo voy a multiplicar por una constante, a él lo voy a multiplicar por una constante y los voy a sumar. Entonces, esta va a ser la nueva solución general que proviene de las soluciones particulares de la ecuación. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Bien. Bien, chiquillos. Hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Sé que es harta materia y se van a tener que acostumbrar porque siempre va a ser mucha materia. ¿Ya? Pero por eso también trato, no siempre lo hago, pero trato de darme el tiempo de explicarles de nuevo. ¿Ya? Además que imagínense que nos quedó todo esto. Yo generalmente llego hasta la EDO autónoma, la primera clase. Pero bueno, no importa. ¿Ya? Pero todo esto lo tengo que terminar mañana, todo lo que falta. Así que de ustedes va a depender. Pero eso no significa que se tengan que limitar. También pueden preguntar si tienen alguna duda. ¿Ya? Bien.
Chiquillos, antes de que se vayan, última regla del curso, y que lo quise decir ahora porque ahora están la mayoría. A partir de mañana no van a entrar como Kaylee García, como Dominique Araya, como Leonardo Montoya, sino que van a entrar como Montoya Leonardo, García Kaylee, Araya Dominique, Yupra Alexis, su apellido y su nombre. ¿Ya? Eso en primera instancia. ¿Por qué? Porque yo la lista la paso en base a un programa, o sea, un informe que me llega del mismo Zoom. ¿Ya? Entonces, el Zoom, como me va a arrojar esa lista, yo simplemente la ordeno en base al orden por apellido. Por eso les voy a pedir que a partir de mañana, no necesariamente hoy día, entren con su apellido y su nombre. ¿Ya? Mañana, al principio de la clase, voy a volver a repetir. No significa que te voy a dejar ausente la primera semana hasta la otra semana por no colocar ese orden, pero ya a partir de la tercera semana, olvídense, no está ahí ausente y chao, yo no me voy a esforzar buscando tu nombre. Lo mismo con aquellos que yo sé que hay gente que le gusta ser reconocido por otro nombre, por alguna razón, qué sé yo, o otro apellido, pero formalmente ese apellido y ese nombre no está en la lista. Por lo tanto, no te voy a encontrar, y como no te voy a encontrar, te voy a colocar ausente, ¿ya? O sea, yo sé que algunos necesitan o les gusta que lo llamen por otra forma, que es muy válido, ¿ya? Y se respeta todo eso. Pero lamentablemente yo desconozco eso y ténganlo por seguro que a pesar de que voy a intentar acordarme, créanme que acordarme no sé. Tengo muchos estudiantes, tengo muchos cursos, entonces no me voy a atrever ¿cómo se llama? A comprometerme que sí me voy a acordar. Mejor de paso prefiero decirles que lo hagan de esa forma y punto. ¿Ya? Así que a partir de mañana van a colocar su apellido y su nombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien, Sí, chiquillos, profesor. espero que hayan entendido la materia hoy día. ¿Ya? Esta es la primera parte, la más fácil. Para mañana les voy a pedir que por lo menos tengan al ladito de ustedes su cuaderno o sus apuntes de cálculo 2, sobre todo de integrales, porque mañana vamos a integrar bastante. ¿Ya? Este curso es de integrar y de derivar, así que para que lo tengan presente. ¿Ya, chiquillos? Bien. Eso sería todo por hoy. Voy a dejar de grabar.